Bien, hermanos, vamos a ir ahí a Mateo 24 una vez más. Vamos avanzando poco a poco con el capítulo y espero que cada paso sea firme, ¿sí? Que no sea un paso sobre el barro, sino que sea que pisemos firme, aunque vayamos poco a poco, que eso vaya afirmando nuestros corazones en el Señor. Y lo que hemos visto hasta acá, hermanos, para recordar, porque es muy importante para lo que vamos a seguir viendo hoy, es en los primeros 3 versículos veíamos reflejado cuáles eran los pensamientos de los discípulos después de haber escuchado la última enseñanza de Jesús en el templo, ¿verdad? Y vimos cómo esos pensamientos estaban un poco tal vez desordenados o había una mala comprensión de la enseñanza. Y claro, nosotros lo vemos desde acá con el final de la historia y por ahí podemos pensar cómo no entendieron esto, ¿no? Pero ellos, acuérdense que después de la resurrección de Cristo, después de la llegada del Espíritu Santo, ellos entendieron todas estas cosas mucho más de lo que las podemos entender nosotros ahora tal vez. Aunque es el mismo Espíritu el que está en nosotros y es el que nos recuerda todas las enseñanzas de Cristo. Entonces vimos que debemos tener un pensamiento que tiene que ser con fe en la palabra, un pensamiento que tiene que ser eternal, un pensamiento que tiene que ser bíblico, o sea, acorde a la enseñanza de la Escritura. No debemos mover nuestro modo de pensar de la voluntad revelada de Dios. Y eso es fundamental, hermanos, porque es la palabra la que nos enseña que los verdaderos valores están en lo eterno y no en lo terrenal y pasajero. Y cuando decimos con fe en la palabra es porque debemos creer la palabra tal como es, tal como está, ¿no? Así como Dios la ha dejado y debemos aferrarnos a eso. También vimos en el versículo 3 la triple pregunta. Veíamos que se podía dividir así: ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta. La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, que está implícita también, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿No? Entonces, hablando de eso, vimos que todo el tiempo que conocido está encerrado en el tiempo o el siglo presente y el siglo venidero. Vimos que antes de eso no hay tiempo, antes del siglo presente solo estaba Dios, creó todas las cosas, estamos en el siglo presente y luego que termine el siglo presente vendrá el siglo venidero que incluye la eternidad. Entonces no hay tiempo fuera del siglo presente y el siglo venidero según las Escrituras, y así es como lo tenemos que creer, hermano. Hemos visto cómo enseña eso la palabra, como Cristo ha enseñado eso, y vimos también que el evento que divide el siglo presente y el siglo venidero es la venida de Cristo, la parusia, ¿sí? Esa presencia que llega y se queda ahí de allí en adelante. No estamos hablando solamente de una aparición, estamos hablando de una venida a quedarse, ¿sí? Vimos que esa es la segunda venida, lo que estamos hablando ahora, y vimos la semejanza con la primera venida, porque también la primera venida fue anunciada, fue dicho, fue menospreciado, fue rechazado, fue descreído, pero el Señor un día vino y cumplió con todo lo que había dicho. De la misma forma, hermanos, estamos esperando esa segunda venida del Señor, esa segunda manifestación gloriosa, ya sin relación con el pecado, para salvar a todos los que esperan en Él, para levantar de los muertos a los que hoy en espíritu están con Él en el paraíso y que van a recibir sus cuerpos glorificados, y a continuación los que hayamos quedado, cuando el Señor venga, seremos arrebatados, transformados en el aire y todos estaremos con Él para siempre, como dice la palabra. Entonces, a partir de eso vamos a seguir con el texto en cuestión. Recuerden que el tema que estamos viendo en estos capítulos 24 y 25 es preparados, velando, orando y trabajando. Esta ya es la cuarta parte y vamos a leer nuestro texto, el versículo 44, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el pasaje que nos toca, con la ayuda del Señor, los versículos 4 al 13,
vamos a ver el tema ordenando el pensamiento. Eso es lo que hace Cristo en esta primera parte del pasaje que sigue, ordenar el pensamiento de los discípulos y hermanos también el nuestro. Así que vamos a orar y buscar su ayuda una vez más. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has propiciado todo esto, lo has hecho en Cristo, nos has llamado y nos has traído hasta aquí. Estamos aquí por tu pura gracia y si hoy podemos abrir tu palabra y disfrutar de ella, es también por tu gracia, Señor, por tu fidelidad, por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad, que nos recuerda tus palabras, que nos ayuda a interpretar correctamente tu mensaje, Señor. Y es lo que queremos hacer en este tiempo, exponer claramente tu verdad, tu gloria por medio de tus palabras. Y así, Señor, llevar a poner todos nuestros ojos en ti. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me des sabiduría, que me des la fuerza y la gracia, que me ayudes a morir a mí mismo en este tiempo y a gozarnos solamente en ti, Señor. Que podamos conocerte más como iglesia, y te ruego por aquellos que tal vez están aquí y no te conocen como Salvador, que puedan conocerte hoy también, Señor, para la gloria de tu nombre. Pedimos todo y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, la sucesión de pensamientos de los discípulos al escuchar esta última enseñanza de Jesús en el templo. Y hermanos, esto está mezclado con un pensamiento carnal espiritualizado. Y voy a tratar de explicar eso rápidamente, porque es muy común en nuestros tiempos. Un pensamiento carnal, y lo pintamos con un poquito de espiritualidad para tratar de justificarlo. Quiero un ejemplo bíblico. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, después de decirle a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que esto, que lo que sea entregado, hermano? ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Viene Pedro y le dice, Señor, que de ninguna manera esto te acontezca, vení, no dejemos. ¿Qué es eso, hermano? Porque uno mira y dice, wow, hay buenas intenciones en Pedro. Pedro está queriendo cuidarlo al Señor. Pero es un pensamiento carnal. Y está espiritualizado por una buena acción. Hace, no sé, como un año y medio atrás, un poco más atrás tal vez, hablaba con una persona, ¿no? Entonces me hablaba de su cristianismo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo te conozco hace un tiempo y la verdad que tengo que decir que sos una excelente persona, sos re bueno, la verdad que si podés ayudar a alguien lo ayudás, si podés dar una ofrenda por una necesidad, la das, y vas a las reuniones y digo, pero ¿sabes qué? Me haces acordar a mi papá, porque mi papá es una buena persona, si puede te ayuda. ¿Qué sé yo? Mi papá, si yo me pasó algo y lo llamo, viene y me ayuda y ahí está todo. Digo, pero ¿sabes qué pasa? Mi papá no es creyente. No es creyente. Y eso es tremendo, porque al fin y al cabo se ve una buena persona que uno puede encontrar tranquilamente en el mundo, se ven buenas acciones que uno puede encontrar tranquilamente en el mundo, ¿verdad? Y uno piensa, soy un buen cristiano, o soy un buen hijo de Dios. Estamos muy lejos de eso, hermano. Estamos muy lejos de eso. Y a veces ese tipo de pensamiento se instala en nosotros profundamente y de repente empezamos a ver las situaciones y le ponemos un manto de espiritualidad arriba para que parezca que uno está en sintonía, ¿no? Que está en línea, que uno sabe, que uno está haciendo las cosas bien. Bueno, es un poco lo que pasa. Los discípulos, después de escuchar esto, ellos preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están pensando en base a su propio pensamiento, pero fíjense en que la pregunta es muy interesante, porque le dice, bueno, el fin del siglo, tu venida, ¿no? Ellos esperaban que Él venga en gloria,
a reinar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ven así y uno ve la pregunta y dice, wow, parece una pregunta bien espiritualizada, bien espiritual, perdón. Pero, hermanos, lo primero que Cristo hace es ordenar el pensamiento. Es ordenar el pensamiento. Este pensamiento carnal espiritualizado los llevó a albergar a ellos una gran confusión en cuanto a la profecía, a lo que Cristo había dicho, y este pensamiento está marcado, y este es el pensamiento carnal, hermano, está marcado por los temores y las limitaciones que tenemos humanamente hablando. Entonces, los temores, las limitaciones y nuestro razonamiento, que es un razonamiento más allá de las Escrituras. O sea, cuando uno dice, bueno, para mí esto debe ser así, o para mí esto tiene que ser así. Bueno, no, pero esta es mi perspectiva. Mi perspectiva es que las cosas son así. Pero espera, la palabra dice otra cosa. La enseñanza de Dios dice otra cosa. Entonces, más allá de tu perspectiva, tu parecer o lo que fuera, tenés que someter tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Porque es el pensamiento de Dios el que va a prevalecer, no el nuestro. Y el pensamiento de Dios, fíjense en que parece una contradicción, pero el pensamiento de Dios es el que despeja de nuestras mentes los temores y las limitaciones, como hablábamos hace un rato. Cuando uno piensa como Dios piensa, o sea, cuando uno piensa bíblicamente, cuando uno le cree a Dios, cuando uno lee la palabra y le cree, cuando Dios dice que me cuida, cuando Dios dice que va a proveer, cuando Dios dice que va a venir, cuando Dios dice que me va a llevar con Él, cuando Dios dice que fue a preparar lugar para estar conmigo. O sea, tengo que creer eso y vivir en consecuencia. Si yo digo que lo creo y no vivo en consecuencia, ¿qué es lo que pasa en realidad? Que no lo creo. Que no lo creo. Lo capto intelectualmente. Porque tenemos capacidad de razonar y de pensar. Pero, ¿cuándo lo creo, hermanos? Cuando lo vivo. Cuando esa verdad trae descanso a mi alma. Cuando esa verdad me alivia. ¿Y me alivia para qué? ¿Para que yo esté mejor? No. Me doy cuenta porque me alivia y me lleva con gozo a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el resultado. Esa es la realidad. Ahora, cuando eso no pasa, es porque uno está en sus pensamientos y no en el de Dios, no en el de la palabra. Bueno, un poco le estaba pasando esto a los discípulos como nos pasa a nosotros también. Entonces, este tipo de pensamientos desembocaron en esta triple pregunta del versículo 3. Ahora, hermanos, es necesario traerlos de regreso, y la enseñanza de Cristo apunta a eso, traerlos de regreso al escenario bíblico, un escenario con propósito eterno de la gloria de Dios, pero de la gloria del Dios sin limitaciones, o sea, del Dios que no tiene limitación. Entonces lo trae al escenario bíblico, lo trae a ese escenario de propósito eterno de Dios, para ordenar así los pensamientos. ¿Cómo se ordenan? Considerando el plan y propósito eterno de Dios, viendo cómo cada evento que ocurre a nuestro alrededor es necesario para la manifestación plena de la gloria de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que ordenar el pensamiento y ver que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que todo lo que pasa cada día, que todo lo que pasa en cada momento, pertenece al Dios soberano y está más allá de nuestros pensamientos, hermanos. Isaías 55. Sé que conocen el pasaje y voy a ver brevemente 4 pasajes. Pero Isaías 55, versículo 7, miren lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa tiene que dejar? Sus pensamientos. Interesante, ¿no? Deje sus pensamientos. Lo incluye el arrepentimiento, hermano. Deje sus pensamientos. Porque sus pensamientos no son agradables a Dios. Sus pensamientos son sin Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos, dice la palabra. Entonces, Dios nos llama y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, Dios muestra su gloria acá y dice,
Lo voy a decir de esta forma para que nos suene a nosotros bien común. Hermano, no le llegamos ni a los talones a Dios. No le llegamos ni a los talones. Cuando nosotros creemos que sabemos, la palabra dice, el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como es debido. No le llegamos ni a los talones. Nosotros creemos que estamos entendiendo cómo funciona todo y Dios dice que sus pensamientos son más altos que los míos. Están más allá. Yo no puedo entender, hermanos, y lo hago extensivo para que ustedes piensen esto también. Yo no puedo entender cómo influye en toda la eternidad y en todo el pensamiento eterno de Dios y en su decreto y en la manifestación de su gloria, que en este momento, mientras yo estoy acá hablando con ustedes, hay un auto pasando por la calle, hay alguien que está caminando en la esquina, hay alguien que está cruzando del otro lado, hay alguien que está tomando un micro del otro lado. Yo no lo puedo entender. Pero en el pensamiento de Dios, todas esas cosas están perfectamente ordenadas y coordinadas para que su gloria sea manifestada. Entonces, deje el hombre sus pensamientos, déjenlo. Piense como Dios piensa. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Perdón, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, mire, véalo así. Mi pensamiento está a esta altura, yo tengo esta capacidad de entendimiento, en mi pensamiento estoy hablando. Bueno, el de Dios está más arriba de lo que llego a ver con mis ojos. Entonces, hay veces que yo no entiendo qué es lo que Dios está manifestando, qué es lo que Dios está diciendo, pero porque mi pensamiento es mucho más bajo, es inferior. Entonces lo que necesito en ese momento es fe, es creerle a Dios, es creer que las cosas son como Él dice que son, más allá de si yo lo puedo entender o no, de si lo puedo razonar o no, con mi pobre y chiquitito pensamiento y entendimiento. Esto es fundamental, hermano. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermanos, hoy estábamos trabajando con Fabi ahí en la tierra, todo. ¿Sabe la cantidad de formas de vida que vimos en un rato? La cantidad de formas de vida y de cosas y de micro ecosistemas y todo lo que hay. Y estoy pensando que Dios le está dando vida a todo. O sea, está más allá de lo que me da la cabeza, hermano. Apenas puedo con una familia, apenas puedo con el menú de la noche o con lo que voy a hacer mañana. Y Dios está en control de todo, hermano. ¿Sabes cuál es mi mayor anhelo hoy en este mensaje? Que todos podamos sentirnos como me siento yo ahora, muy chiquitito, hermano, muy chiquitito, y que eso me lleve a ver que Dios es tan grande, que ¿por qué dudar, hermano? ¿Por qué buscar otro camino? ¿Por qué buscar otra opción? ¿Por qué buscar otro pensamiento? ¿Por qué no descansar en un Dios tan grande? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra no vuelve vacía. Yo no puedo explicar eso en la profundidad que se merece, pero sé que Dios lo hace, sé que Dios hace la obra. Yo digo, la palabra no vuelve vacía, muy bien, hay gente que no se arrepiente, gente que no cambia, gente que no nada, pero Dios dice que no vuelve vacía, que cumple la función para la que Él la envió. Entonces, ¿qué pasa? Que en mis conceptos, que la palabra no vuelva vacía, sería que la persona se arrepiente y cambie su vida. Esos son mis conceptos, ese es mi pensamiento, chiquitito. Pero el de Dios está más allá, porque Dios en su pensamiento, muchísimo más alto que el nuestro, ordenó todo, hermano, todo, absolutamente todo, desde lo más diminuto, minúsculo que usted vea, hasta lo más grande, para que su gloria sea manifestada. Y hay que volver a ese escenario. Una y otra vez en nuestra vida hay que volver a ese escenario. Hay que volver al escenario que nos muestra que este mundo fue creado y que tenemos vida y que todo está para que Dios manifieste todo su carácter, toda su gloria, todo su poder y que nosotros nos gocemos en su grandeza y lo exaltemos eternamente.
Ve como dice Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es así. La canción dice eternamente exaltado. Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Yo sé que es conocido, hermano, pero piénselo un poquito. ¿Quién se anima a decir, no, esto no lo mandó el Señor? Porque nosotros, en nuestro concepto, cuando nos pasa algo bueno decimos, esto es una bendición que mandó el Señor. Y nos pasa algo malo, no, esto es Satanás. Oh, no, hermano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo mandó el Señor. La pregunta es, ¿cuál es su propósito eterno? ¿Cuál es su propósito eterno para esto que mandó? De eso se trata lo que viene a continuación en el texto de Mateo 24. Miren, Salmo 135, versículo 5 dice así. me encanta. Dice, porque yo sé que Jehová es grande. Otro dice, y digno de suprema alabanza, ¿no? Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses con minúscula, ¿no? No hay otro como Él. Él es grande, no hay otro como Él. Dice el versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay lugar donde Dios no haga su voluntad, donde Dios no haga lo que Él quiere. No hay lugar. Proverbios 19:21. ¿Alguien lo sabe de memoria? Cuando empecemos a leer seguro se van a acordar. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Usted puede pensar lo que quiera. Yo puedo pensar lo que quiera. Puedo tener muchos pensamientos, puedo tener muchos planes, muchos cálculos. Es como dice Santiago, ¿no? Puedes hacer planes, vamos a hacer esto, aquello, mañana, de acá a un año traficaremos, ganaremos. Dice, cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso toda jactancia semejante es vana, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, haremos esto o aquello. Muchos pensamientos puede haber en nuestro corazón, pero lo que va a prevalecer es el plan eterno de Dios. Es lo que Dios diseñó, es lo que Dios preparó. Hermanos, en nuestra vida pasan cosas inesperadas todo el tiempo. De repente uno está diciendo, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, y se da vuelta y se presenta una situación que ya no me permite ir y hacer tal cosa como yo pensaba que iba a hacer. Y uno dice, se me frustraron los planes. Los nuestros sí, los de Dios no. Eso es lo que Él mandó, porque era necesario. Hermanos, Dios es grande. Dios es grande. Y eso es lo que está reflejando en este mismo pasaje que vamos a ver ahora, hermanos. Por eso, en estos versículos, el Señor está despejando los temores, está quitando las limitaciones y está animando a servirlo porque es digno. Está animando a servir. Esto está en los versículos 4 al 13. Miren, lo voy a leer. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hasta ahí, si el Señor lo permite, vamos a ir en este tiempo.
Entonces, ¿cómo empieza esta sección? Después de la pregunta, ¿no? La pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús está ordenando el pensamiento, va a sacar los temores, va a sacar las limitaciones y le va a poner el foco donde tiene que estar. Estás vivo por la gracia de Dios para servir al Señor. Confía en Él. Primer versículo, lo primero que Jesús hace ante ver esto, el versículo 4, es una advertencia, hermano. Fíjense lo que dice. No se dejen engañar. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús contesta esto ante esa pregunta? Esta confusión en el pensamiento, ¿no?, unida a los temores, acuérdense, cuando Jesús dijo lo del templo y todo lo demás, lleva a ellos a pensar, ¿no?, que viene el fin, que viene esto, y actuar en consecuencia. Uno de los reclamos, una de las exhortaciones, mejor dicho, que Pablo le hacía a los hermanos en Tesalónica, era que no anduvieran desordenadamente. Algunos con este tema de que el Señor viene, ya no trabajaban, andaban de casa en casa, comiendo la comida de los demás, ¿verdad? Y Pablo le dice, el que no quiere trabajar, que no coma. El que no quiere trabajar, tampoco coma. No anden desordenadamente. Cada uno trabaje, haga lo que es necesario. Alienten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo. ¿Qué había? Había una mala comprensión de la venida del Señor. Y miren si era mala la comprensión, que ellos pensaban que el Señor venía mañana. Tesalónica, hermano, 2000 años atrás. Pasaron 2000 años y el Señor no vino. Entonces seguirían comiendo de casa en casa, ¿verdad? Pero el ánimo es, no se dejen engañar. No se dejen engañar por las cosas que pasan en esta vida, no se dejen engañar por personas que aprovechan esas cosas para sacar provecho de los demás. No se dejen engañar por el sistema mentiroso de Satanás. Es una advertencia clara que está a lo largo de las Escrituras, que también hicieron los discípulos. Fíjense que en el versículo 25 Jesús dice bien claro, ya llegaremos ahí con la ayuda del Señor, pero en el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. Esto es fundamental para nuestra vida, hermano. Las cosas que pasan, que pasaron, que pasan y que pasarán, ya las dijo antes. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Por eso nosotros tenemos que dejar nuestros pensamientos de lado y concentrarnos en lo que Dios dice, creerle a Dios y mirarlo con los ojos de la fe. Fíjense en Colosenses capítulo 2. Guarden, ya volvemos a Mateo 24. Vamos a ver 3 textos. Colosenses capítulo 2. Pablo le escribe a los hermanos en Colosas que no conocía personalmente, pero que estaba preocupado por su edificación espiritual y para que se afirmen en Cristo. Y ahí en Colosenses 2, versículo 6 le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibieron al Señor Jesucristo? ¿Cómo se recibe al Señor Jesucristo, hermano? Cuando dice más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿cómo se recibe? Por fe, hermano. ¿Usted recibió al Señor Jesucristo? Hermano, entiéndame bien, no estoy hablando ni de decisión ni nada. Usted recibió, creyó en Cristo, recibió al Mesías, recibió al que vino a salvarlo de sus pecados, recibió al que vino a morir en la cruz para pagar por su pecado, bajo la ira de Dios, ser sepultado y resucitar el tercer día para darle vida. ¿Lo recibió por fe? Bueno, ande por fe. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, dice, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y dice el 8, mirad que nadie os engañe. Presten atención. Que nadie os engañe. ¿Cómo? Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, tengan cuidado, pongan los ojos en Cristo. ¿Por qué? Versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitan otra cosa, pongan los ojos en Cristo. No vayan tras falsas enseñanzas, otras cosas que la Biblia no dice. Pongan los ojos totalmente en Cristo y quédense ahí, en Él están completos, no necesitan nada más. Tengan cuidado, no sean engañados. Efesios 4 es clarísimo
el papel de la iglesia acá, la importancia del papel de la iglesia justamente para esta tarea. 4:11 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la iglesia está para edificar a los santos, para afirmar a los santos en Cristo, para que estén arraigados y cimentados en Él. Fíjense 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Que van para acá, que van para allá, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de toda enseñanza que anda por ahí, por estratagema de hombres. O sea, es algo planificado que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, o sea, en lugar de eso, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pongan los ojos en Cristo y déjenlos ahí. Y que la iglesia que Dios estableció nos forme las convicciones en base a lo que la palabra enseña, y que podamos afirmarnos en esas convicciones en Cristo y así no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Miren la advertencia: no creáis a todo espíritu, no creáis lo que dice cualquiera. No. Probad los espíritus si son de Dios. Bueno, ¿cómo se prueba? Agarra el espíritu, se pone al lado de la palabra. Si lo que dice no es acorde a lo que dice la palabra, probad los espíritus, doquimazo, ponelo al lado de lo que Dios dice. Y si no pasa esa prueba, si lo que dice es distinto a lo que dice la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Presten atención, no es de Dios. Si salen con sus ideas revolucionarias, si salen con todas sus ideas de lo que va a pasar en el futuro y cómo esto y la bestia y yo, mire, llevo ¿cuántos años de cristiano? Años 90, ¿qué estamos? 27 años sería. 27, en realidad conocí a Cristo en marzo del 91. Pero, ¿saben cuántos presidentes escuché que eran la bestia? Desde Gorbachev, hermano. Escuché a un hombre que con las letras del nombre de Gorbachev, creo que era Mikhail Gorbachev, ¿sí? Mikhail Gorbachev, las letras las transformaban en números, y cuando sumaban los números, entonces daba 12 y después daba con el otro 18, y cuando los separaban eran 3, 6, entonces era la vez. Y uno dice, wow, ¿de dónde sacó todo eso? Hermano, yo fui enseñado por un hombre que me decía, el día y la hora no se los puedo decir, pero más o menos les puedo decir el año que viene. Entonces dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces dice, no, acá la generación está hablando desde que Israel volvió a ser nación. Esto pasó en el año 48, se juntaron las dos varas. Entonces, a partir de ese momento, una generación, hay 3 tipos de generaciones en la Biblia: la generación de 40 años, la generación de 60 años y la generación de 70 años. Entonces, el último plazo que tiene para que se cumpla lo que él dijo es 2018. Pero la otra ya pasó, fue hace 10 años. Y siguen pasando, y escriben libros, editoriales, y esto y lo otro, tratando de adivinar lo que Dios no quiso revelar. Y nosotros vamos y gastamos plata para comprar eso. No, una locura, hermano. Todo viento de doctrina. Nadie os engañe. A ver, hermanos, prestemos atención, porque es un engaño, es para seducir nuestras mentes, es para seducir nuestra curiosidad, es para dormirnos y que no seamos útiles en las manos del Señor. Claro, los que son de Dios van a seguir adelante, porque Dios los sostiene. Pero mientras tanto la religión sigue durmiendo a tanta gente, hermano.
en el sueño que los lleva directamente al infierno. Aférrense a la palabra. Eso es lo que quiere decir 1 Juan 4:1. Aférrense a la palabra. Probad los espíritus si son de Dios. Versículo 5. Fíjense lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Actualmente hay por lo menos, 2 o eran 3 que dicen que son Cristo. En este momento, en nuestra actualidad, contemporáneo, que dicen que son... Hay uno que habla con malas palabras, no sé si lo escucharon, que dice malas palabras, es un centroamericano, que es pastor y que tiene el 666 en el púlpito, que dice que él es el Cristo, que ya vino. Dice malas palabras, es una cosa... Y tiene un montón de seguidores, o sea, es una... teología sensacionalista. Muchos falsos cristos. Entonces él dice, mirá que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero ¿saben a quién van a engañar? A los que no son del Señor. Porque no se puede engañar a los escogidos, como ya vamos a ver más adelante. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 14, dice así, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, como mensajero, como pastor. Para el contexto, está hablando del pastor de la iglesia. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Pastores y todo lo que puedan estar en una posición de autoridad en la iglesia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Juan 8:44. ¿Quién conoce Juan 8:44 de memoria? Muy bien. Tienen que conocerlo, hermano. Tienen que conocerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Les sigue claro? Entonces, si es Satanás, hay mentira. Ahora, acá en Mateo 24, versículos 23 al 25, lo dice así. Antes leímos el 25, ¿no? Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Sépanlo de antemano, que van a venir estos hombres, que van a decir que es Él, y no es Él. Y miren lo que está diciendo Cristo, dice, y harán grandes señales y milagros, de tal manera que si fuera posible, engañarían aún a los que son de Dios. Pero si fuera posible, no es posible. Pero lo que quiere es como un hipérbole, tratar de demostrar que de tal magnitud las señales y los milagros que hacen, ¿verdad? Es como Mateo 7 cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en ningún momento le negó que habían hecho los milagros, que habían, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No lo negó? Entonces, mirad que nadie os engañe, hay muchos falsos. Versículo 6. Y como dije recién, la teología del temor sensacionalista, hermano. Eso es lo que tenemos aquí a continuación, lo que hacen con el texto. Porque Cristo agrega, ¿no? En el versículo 5 decía, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y además, agreguemos a esto, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces la enseñanza de Cristo es consistente, hermano. Dice, mirad que no os turbéis. Acuérdense, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 dice así. Me gustaría leer los últimos versículos del 13 también, que hablan de la negación de Pedro, ¿no? Le dijo Pedro en el 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto, otra vez el pensamiento acá espiritualizado, ¿no? Pero Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que Él lo iba a negar, que todos iban a escandalizar de Él, porque no fue nada más que Pedro, hermano, se fueron todos,
Se fueron todos y lo dejaron al Señor. Y Cristo, sabiendo lo que viene, sabiendo lo que iban a pasar ahí, en esas noches siguientes, Cristo le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turben. No se turben por las cosas que vienen, no se turben por lo que va a pasar, no se turben por las dificultades. Se está cumpliendo el plan de Dios, se está haciendo lo que Dios dispuso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cómo le da paz Cristo? Diciéndole: quédese tranquilo, que yo sé lo que va a pasar. Ahora, que no haya turbación en su corazón, que no haya dudas, que no haya inquietud. Crean en mí. Está pasando lo que Dios escribió, lo que Dios decretó. Y voy a ir, voy a preparar el lugar y los voy a venir a buscar otra vez. Y ustedes conocen el camino para ese lugar. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ese texto que tanto usamos, hermano, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora permítanme hacer un resumen. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Nuestra seguridad está en Cristo, aunque el mundo se caiga alrededor nuestro. Él es el único camino al Padre. Y en ese camino, por torpes que seamos, no nos podemos extraviar, hermano. No nos podemos extraviar. Versículo 27 del capítulo 14, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque es necesario, volviendo al capítulo 24 de Mateo. Fíjense, el mismo versículo 6. Dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, agregando esto al falso Cristo, a los falsos profetas, ¿verdad?, que van a engañar. Dice: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, ¿sí? Mirad como un mandato, como antes dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué no hay que turbarse? Porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario que todo esto acontezca. Otra vez quiero comparar, hermanos, con la primera venida de Cristo, porque siempre es necesario que acontezca lo que Dios trazó. Lucas, capítulo 24. Discúlpenme que corra, hermanos, nada más que por una cuestión de tiempo. Lucas 24, versículo 44, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué dice? Que era necesario que se cumpliese. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. Y hacia ahí vamos en Mateo 24 también, a que el Evangelio se predique en todas las naciones. Porque es necesario que esto acontezca. Es el desarrollo natural del plan eterno trazado por Dios. Sin terrorismo espiritual, hermano. Sin terrorismo espiritual. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y después habla de la venida del Espíritu Santo. Volviendo ahí a Mateo 24, versículo 6, termina diciendo: es necesario que todo esto acontezca, pero, ¿qué dice? Aún no es el fin. No se dejen engañar, dice el versículo 4. No es el fin. O sea, a ver, Cristo nos está presentando un panorama terrible. Falsos Cristos, falsos profetas, rumores de guerra, guerras y todo lo que va a venir después, porque sigue agregando cosas. Y vos decís que no nos turbemos, decís que todo esto es necesario, sí. ¿Y qué más decir? ¿Que eso no es el fin? No, eso es lo normal en este mundo y en esta era. Estas son las cosas que van a acontecer. Y lo que Cristo está apuntando es a dar paz, consuelo y seguridad a sus discípulos, diciéndole: estas cosas pasaron, pasan y pasarán. No se turbe su corazón. No tengan temor que estas cosas no las use nadie para engañarlos.
Hermanos, ¿cuántas veces escucharon este pasaje con estadísticas? Podemos traer un montón de estadísticas de terremoto y todo, y ir diciendo, bueno, ven acá, había un terremoto en el año 1600, no sé ni cómo está registrado, ¿no? La escala, qué sé yo, y así, ¿ven? Viene acá, y mire hoy hay tantos terremotos, y había 30 terremotos por día, y ahora hay 80, y ahora hay 100, está cerca. En esta tierra hay terremotos, hermano. ¿Es así? ¿Quién lo puede negar? Todo es necesario en el plan eterno. Pero hermanos, aún no es el fin. Que vengan guerras, terremotos o lo que fuera que Dios haya decidido que lleve a este enorme y magnífico lugar a que no quede piedra sobre piedra o que quede desierto. ¿Se acuerdan del templo? Jesús, ¿viste? Esto es magnífico. Vos dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra, que esto va a quedar desierto y todo lo demás. Que venga lo que sea, pero ¿saben qué? Eso no significa que sea el fin. Acuérdense la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? ¿Y qué señal habrá del fin, del siglo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? De tu venida y del fin del siglo, perdón, lo dije al revés. Entonces, no es el fin. Romanos capítulo 8. Mire, este pasaje es precioso, hermano. Es precioso. Y uno lo lee y va a decir, bueno, por ahí es difícil, ¿no? Pero este pasaje es precioso. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice así. No tenemos tiempo para ver todo el pasaje, hermano. Lo voy a leer, disfrútelo. El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, condicional. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acuérdese, sin padecimiento no hay gloria. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nos es concedido creer en Él y padecer con Él. Hermanos, es un privilegio, es una bendición, es ¿cómo se dice? Es una gracia evangélica que podamos padecer. Es como los apóstoles saliendo del concilio, después de que los azotaron a todos con látigo de cuero y los lastimaron y todo, y salen ahí gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. El padecimiento está íntimamente ligado a la vida cristiana, pero está también íntimamente ligado a las promesas gloriosas de nuestro Señor. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción cuando sea purificada por fuego, hermanos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta creación, hermanos, está sujeta a corrupción, a las consecuencias del pecado. Por eso usted tiene terremotos, desastres, etcétera, etcétera. Por eso tiene guerra, por eso tiene peste, por eso tiene todas esas cosas. Y la creación gime a una, esa es su forma. Es su forma de clamar por ese día en que nuestros cuerpos van a ser redimidos. Esa es la esperanza que tenemos, dice a continuación. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros somos salvos por la esperanza de creer en las promesas de Cristo, ¿verdad? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si aguardamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y eso es lo que estamos aguardando. Ahora, ese texto precioso que trae tanta paz y tanto consuelo y tanta esperanza, dice que esta creación está sujeta a vanidad. Que esta creación está gimiendo a una con dolores de parto, pidiendo ser consumida por ese fuego purificador de Dios. Interesante, ¿no?
Esperanza en lo eterno, hermanos. Esperanza en las promesas, esperanza en la gloria, esperanza de Cristo. Los eventos de este mundo pasajero, hermanos, no deben distraer o turbar nuestros pensamientos, de modo que nos alejen de nuestras responsabilidades y servicio fiel a Dios. No debemos dejar que todos estos eventos que pasan a nuestro alrededor turben nuestro pensamiento de tal forma que nos lleve a dejar de lado el servicio a Dios y hacer su voluntad, porque para eso fuimos salvados. Versículo 7 de Mateo 24. Sigue agregando, fíjense, pero aún no es el fin, dice, ¿no? El 6, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Parece que sigue subiendo, ¿verdad? Parece que es cada vez más intenso. Todo esto va a ocurrir, ocurre y seguirá ocurriendo. Hermanos, cada vez manejamos más información, llegan más y más noticias, llegan reportes de todo este tipo de situaciones, en todo el mundo. Antes podía haber un terremoto en China, no nos enterábamos. Ahora se cae una naranja en China y acá le hacen un noticiero entero contándole que se cayó una naranja en China y que ya no está la naranja en el árbol, ¿verdad? Hay un terremoto, fíjense cómo son las noticias, hay un terremoto en un lugar y de golpe por 15 días seguidos usted mira el noticiero y encuentra un terremoto acá, terremoto allá, terremoto allá. Muestran durante el día que están todos expectando, hacia la expectativa. ¿Por qué? Porque donde hubo el terremoto parece que todavía se están moviendo, en cualquier momento viene otro. Todo el tiempo información, información. ¿Para qué? Para turbar nuestro corazón, hermano. Para turbar nuestro corazón. Para hacernos creer que ya es el fin. Aprovecha tu vida, vivila, mira que se termina en cualquier momento. ¿O no, hermano? Nosotros confiamos en Cristo. Todo este tipo de situaciones, catástrofes, enfermedades sin cura, etcétera, etcétera, ha sido, es y será así. Falsos cristos, falsos maestros, catástrofes, y todo lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es todo esto? Hermanos, ¿qué es todo esto? ¿Es el fin? ¿Es la venida? ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Wow, porque si se va a caer semejante edificio, si esto va a quedar desierto, si no hay piedra sobre piedra, seguro que es el fin, seguro que es la venida del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Siguiendo el mismo texto, 24:8, y todo esto será principio de dolores. Interesante, ¿no? ¿Es el fin? No, es el principio. No es el fin. Es el principio de dolores, no es donde termina, es donde empieza. Es donde empezó en aquel tiempo, es donde siguió en ese tiempo y es donde seguimos hoy. Es principio de dolores, no es el fin. No es lo que anuncia el fin. Eso es lo que le está diciendo Cristo. Esto no es lo que anuncia el fin. Esto es necesario que acontezca. Es necesario como las contracciones en un parto, pero aún no es el fin. Puede ser doloroso, puede ser angustiante, puede ser apremiante, nos pueden sumergir, y esto hablando de forma personal, ¿no? Nos pueden sumergir personalmente en una profunda aflicción, pero aún no es el fin. No se dejen engañar. Mirad que nadie los engañe. No se turbe vuestro corazón. Presten atención. No escuchen a todos esos palabreros que tratan de asustar a las personas para controlarlas, como las sectas, hermanos. Estas no son señales del fin, mis hermanos. No lo presenta a Cristo como señales del fin. Lo presenta como cosas cotidianas de la vida. Son eventos necesarios para llegar al fin. Son principios de dolores. Todo esto estará hasta el último día de este siglo presente. ¿Saben que en esa época llevaban un largo periodo de paz el Imperio Romano? No había guerras, no había nada. Pero de esta enseñanza de Cristo, casi 40 años después, empezaron los problemas en Roma y lo llevó a un punto que en un año tuvieron 4 emperadores juntos. 4 emperadores seguidos en un año, hasta Vespasiano. Y ya vamos a hablar de Vespasiano cuando lleguemos a la destrucción de Jerusalén. Todas estas cosas, hermanos, son como una ilustración de aquello que ocurrirá sin lugar a dudas, con una mayor intensidad y duración al final del siglo presente. Pero es nada más que principio de dolores. No es una señal del fin.
Entendamos bien lo que Cristo dice, hermano. Dejemos nuestros pensamientos de lado, dejemos de lado nuestras especulaciones, miremos la palabra con fe, miremos lo que Dios dice y aferrémonos a eso, porque la única esperanza que nosotros tenemos es Cristo, hermano. Y si Cristo es la única esperanza, entonces vamos a servir. Vamos a vivir por Él, vamos a hacer su voluntad. Si Él sabe lo que va a pasar y ya nos lo dijo antes, entonces ¿a quién va a seguir, hermano? Es como cuando Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Podríamos decir nosotros: tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya sabes lo que va a acontecer. ¿A quién iremos? ¿Para qué buscar otro camino? ¿Para qué tratar de forjar nuestro propio camino si los tuyos son más altos que los míos? ¿Para qué perder el tiempo tratando de fortalecer mi vida para mi propio beneficio, cuando podemos vivir para Dios, que es digno, que es fiel y que cumple todas sus promesas? Hermanos, que se desarrollan estos eventos naturales en un mundo caído, sujeto a corrupción, no habilita a nadie, hermano, no habilita a nadie a calcular, y lo digo entre comillas, aquello que el Padre puso en su sola potestad, como decía antes. Mira el versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero uno tiene este texto y no puede entender cómo en el ambiente evangélico, salen tantos predicadores y maestros diciendo: vengan a escucharme, yo sé cuándo viene. Claro, no lo dicen así abiertamente, ¿no? Pero ponen el cartel: señales del fin del mundo. Campaña de... ¿cómo es? Campaña del fin del mundo. Los últimos días. Y la gente, wow, mirá. Y viene y se para a hablar de... vaya a saber qué, vaya a saber dónde lo sacan, hermano. Yo estuve ahí, yo escuché esas cosas. No tengo ni idea de dónde sacaban la información, pero lo calculaban. Escuché audio, numerología, cálculo. Uno dijo: las potencias del cielo serán conmovidas. Y dice: ¿ustedes saben que en este momento hay satélites que giran alrededor de la Tierra que están cayendo a la Tierra? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa era su interpretación del texto. Hermano, nadie os engañe. A nosotros nos gusta todas esas cosas, nos gusta todo lo sensacional, todas aquellas cosas que parecen descubrir algo nuevo. Hermanos, no hay nada más que Cristo. No tenemos necesidad de esas otras cosas. Ahora en los versículos 9 al 12 tenemos la otra cara, pero ¿saben qué? De la misma moneda. Miren lo que dice. 9 al 12. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la otra cara de la misma moneda, porque al mismo tiempo que siguen pasando los terremotos, los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, al mismo tiempo que hay pestes, que hay rumores de guerra, que hay guerras, y eso es, hermanos, no sé si vieron la noticia, ahora están todos con miedo porque Putin dijo: vamos a revisar todos los aviones, están en conflicto con China, y se mete Estados Unidos, entonces ya están hablando de una guerra de magnitudes atómicas y todo lo demás, y hoy sería ideal para agarrar eso y decir: hermano, viene el fin, vamos. No, hermano, este mundo no va a terminar con una bomba atómica. Este mundo no va a terminar con una explosión atómica que nos termina a todos. No, hermano, no va a terminar así. Este mundo termina el día que Cristo vuelve. Y se terminó. No nos turbemos. No nos dejemos llevar por todas esas cosas. No dejemos que las circunstancias de un mundo caído gobiernen nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Gobiernan nuestro día, gobiernan lo que hacemos, gobiernan cómo nos organizamos por los temores de nuestro corazón. La otra cara de la moneda, los falsos cristos, profetas, maestros, terremotos, guerras, pestes, etcétera, etcétera. Se agrega aquí algo que es parte natural del siglo presente. ¿Qué es parte natural del siglo presente? La persecución contra la iglesia. Eso es lo que se manifiesta aquí. Así como van a pasar todos esos eventos naturales, todas esas catástrofes y todo lo demás, van a ser perseguidos desde aquel momento hasta hoy en día. Nosotros disfrutamos de una paz evangélica que no la valoramos.
De corazón se lo digo, hermanos, no valoramos nosotros tener la libertad de ir a la iglesia. Hermanos, tenemos la libertad de congregarnos y tomamos otras opciones. Trabajamos, nos vamos de paseo, nos vamos a ver a la familia, nos vamos a esto, lo otro. Dígame por qué. Porque no cree en Dios, porque no confía en Dios, porque no espera en Dios. Esa es la única respuesta que hay. Nosotros tenemos la libertad de tener una Biblia, de abrirla, de enseñarla, de predicar el Evangelio, de hablar tranquilamente. Por eso no creemos este texto. Pero hermanos, hoy la iglesia es perseguida en muchas maneras y en muchos lugares. La iglesia es perseguida, siempre ha sido perseguida y va a seguir siendo perseguida. Es lo mismo que había dicho el Señor Jesucristo. Ay, se me ha ido el tiempo, hermano, me falta muy poco. Mateo 10 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegro. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre. Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segundo Tesalonicenses 1, del 3 al 10, uno puede ver, leo rápidamente los primeros textos. Segundo Tesalonicenses 1, versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, este no es el tiempo de la gran tribulación, pero estamos siendo tribulados, estamos siendo perseguidos. No está reservado para el fin, no está reservado para un periodo de 7 años ubicado, vaya a saber en qué momento de la historia que la Biblia no registra. No está ubicado ahí. Esto pasó en la iglesia. Los apóstoles fueron todos puestos a muerte, menos Juan. Los primeros discípulos murieron. Hay una fosa común de 174.000 cristianos enterrados juntos por persecución. En los primeros 100 años de la iglesia, hermano. ¿Pensaron que era el fin? No fue el fin, hermano. Seguimos acá 2000 años después. No dejemos que esto turbe nuestros pensamientos. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y después sigue, hermano. Les animo a que después lo lean. Juan 15, 20, 21 dice que porque creemos en Cristo, porque creemos en su nombre, somos aborrecidos porque creemos en Él, porque no lo conocen a Él y aborrecen al que lo envió. Y nosotros que llevamos su nombre pasamos lo mismo. Juan 16, 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Mateo 16, 18, a pesar de la persecución contra la iglesia, a pesar de todas estas cosas, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ha sido perseguida, atribulada, puesta a muerte, pero hermanos, sigue en pie. Amén. La iglesia sigue en pie. Porque nadie es más fuerte que Dios. De la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Si esa no es su seguridad, si su seguridad está en cuán cuidadoso es usted, o en cuánta plata tiene guardada, o en cuántas rejas pone en su casa, usted no está seguro. Usted está temeroso, nada más. La seguridad tiene que estar en Dios. Es interesante que dice toda la gente, ¿no? Y seréis aborrecidos de todas las gentes. Otra traducción para este texto es: seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora es evidente que si está hablando acá de todas las naciones, no está hablando solamente de los apóstoles, hermano. Porque los apóstoles no estuvieron en todas las naciones. Pero hoy la iglesia está en todas las naciones. O casi, creo, no sé. Pero sí, somos aborrecidos en todos lados. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros. Ahí se ve quién es y quién no. La tribulación es la que hace la diferencia. Cuando son puestos a prueba, cuando son atribulados, se sabe quiénes son. 1 Corintios 11, 19 dice que es preciso que haya disensión entre nosotros para que se hagan manifiestos los que son aprobados.
Las pruebas, las dificultades hacen esto. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron porque no eran de nosotros. Esa es la realidad. No todo el que dice ser cristiano es de Cristo. El versículo 11, otra vez vuelve a hablar de los falsos profetas y que engañarán a muchos. Y esto también trae persecución sobre la iglesia. Esto también trae dolor sobre la iglesia. Esto también trae afán y dolor. Ahora fíjense el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué maldad está hablando? De esta maldad, de la oposición a la ley de Dios, de la oposición a la palabra de Dios, de la oposición entre las mismas personas de la iglesia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces esto hace que el amor de muchos se enfríe. O sea que dejan de amar. O sea que no eran de Cristo. Ese es el punto. Muchos se apartarán del Señor. Cuando las cosas se ponen difíciles se ve quiénes realmente son. Por eso, hermanos, el versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Con este terminamos, hermanos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, este texto nos está enseñando salvación por obra. Está hablando en este contexto y está diciendo que las condiciones van a ser bien duras. Va a ser tribulación, va a ser angustia, va a ser aflicción. Y en ese contexto, el que siga fiel a Cristo hasta el final es el que tiene una esperanza gloriosa por delante. Jesús había dicho esto mismo ahí en Mateo 10. Acompáñenme ahí, por favor. Mateo 10, 22. Interesante, ¿no? Porque el texto es casi lo mismo. Pero en Mateo 24... Bueno, no, déjenlo. Mateo 24 es la salvación con el que le cortan el cuello y todo lo demás, ¿no? Ahora acá en Mateo 10 no. Mateo 10 no lo tienen que decapitar. Pero dice, Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Está siendo incoherente? ¿Está cambiando los tiempos? Usted lo ve a Jesús aclarando, no, pero miren, hay un tiempo en el cual el que persevera hasta el fin será salvo. No, está hablando de la iglesia, está hablando de los discípulos, de los cristianos, de todos los tiempos. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, el que siga hasta el fin, a pesar del aborrecimiento, de la tribulación, de la persecución y todo lo demás, ese será salvo, porque ese es el que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Usted se acuerda la enseñanza de la parábola del sembrador? Cuando dice los que se apartan, ¿por qué? ¿Por la tribulación? ¿Se acuerdan? Lo leo enseguida. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza... No, perdón, ese no es. El anterior. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, en el momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ves? ¿Ves que es coherente Jesús en la enseñanza? ¿Ves que no está saltando de un punto al otro? Es coherente lo que Jesús nos enseñó en todo el libro de Mateo. Ni siquiera me moví de Mateo, hermano. Esto se repite en otros evangelios. No me moví. Estamos en el mismo libro que estamos estudiando hace 2 años. Y la enseñanza es consistente, es coherente. Dice Cristo acá en Mateo 10. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es lo que pasa hoy, hermanos. Somos discípulos del mismo Cristo. Si a Él lo persiguieron, si a Él lo maltrataron, si a Él lo mataron injustamente, ¿cuánto más a nosotros? ¿Qué es la esperanza? Bueno, en forma personal, a mí me libra la muerte, aunque venga el Señor. De todo eso me libra la muerte, porque dejo esta vida y voy a la gloria con el Señor. Se terminó. ¿Qué libra a la iglesia en general de esto? La venida de Cristo. Cristo viene y se terminó, hermano.
Viene el tiempo de la exaltación, el tiempo de la recompensa, el tiempo de la gloria, el tiempo del gozo eterno con el Señor. La iglesia será librada en esa segunda venida del Señor. Que Dios nos ayude a que nuestros pensamientos estén firmes en el Señor, que no sean movidos por todo lo que pasa alrededor y sigamos confiando en Cristo y le sirvamos siempre a pesar de las circunstancias. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la obra de Cristo que hace esto posible. Te ruego, Señor, que esta paz que tú nos das, solamente por Cristo nos lleve a despejarnos de todos los obstáculos y trabas que hay por las ansiedades, los afanes de este mundo, Señor. Y dejando eso de lado, sabiendo que tú nos cuidas, sabiendo que tú nos guardas, sabiendo que tú eres el Dios soberano y proveedor de todas las cosas, el que no escatimó a su propio Hijo y que también nos va a dar todo lo necesario. Sabiendo quién eres, Señor, dediquemos nuestras vidas a servirte, a buscarte, a conocerte, porque tú eres digno, Señor. No hay nadie más fuera de ti, Señor. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles a ti. En este tiempo de paz. Y si viniera la persecución, la tribulación, la angustia por causa de tu nombre, por ser cristiano nomás, Señor. O que tu gracia nos sostenga hasta el fin. Te agradezco, Señor, por este tiempo y por mis hermanos. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Señor. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.